Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con el primer vídeo del año. Como comenté en el vídeo anterior, quería hacer una serie de vídeos de cómo programar los STM32 desde cero. De hecho, yo no he programado este tipo de microcontroladores, o sea que vamos a empezar desde cero, haciendo las cosas básicas que se pueden hacer cualquier microcontrolador. Entradas y salidas digitales, control de los timers, contadores, luego control de bus I2C, SPI, UART, etcétera, ¿no? Es lo básico que se necesita para realizar cualquier proyecto con microcontroladores. En esta ocasión voy a empezar con esta placa demo que se denomina Núcleo por la empresa. Esta concretamente es la Núcleo 144, simplemente porque tiene 144 pines a estas bandas. También tiene estas cabeceras tipo Arduino, donde podemos conectar SIL, ¿no? De lo mismo que hacíamos con Arduino, pero para este microcontrolador. No hay una correspondencia directa, pero sí son los mismos pines. En total, este microcontrolador, que es un STM32 F746Z, por eso viene realmente el núcleo técnico con el que tenemos que programar y entrar en el IDE que vamos a utilizar, es este de aquí. Ya digo que el 144 es el nombre comercial que tiene la placa. Estas placas las desarrolla a muy bajo precio la empresa STM para que sea fácil el aprendizaje con este tipo de microcontroladores. Como veis, como ya comenté, lleva esta parte de aquí que está como medio seccionada, solo había que cortar estos puntos para separarla. Y es el programador, concretamente es el ST-Link V2. Está puesto de esta forma para que cuando terminemos con el aprendizaje de los ejemplos que viene con esta placa, podamos cortar lo que es el programador y utilizarlo para programar otras placas. Por tanto, si vamos a utilizar esta placa para el aprendizaje, no debéis de cortar la placa, sino cortaremos las líneas que vienen internamente para programar el microcontrolador. Como vemos, el hardware que lleva es muy sencillo. Lleva lo que es un pulsador de usuario que vamos a utilizar en este vídeo para ver cómo se programan las entradas digitales. Lleva otro pulsador de reset, lleva un conector USB 2.0 mini USB y luego un conector Ethernet y su bobina, ¿no?, que lleva ahí, y una serie de puentes de configuración para acceder o utilizar unos pines de una forma determinada u otra. Luego lleva en la parte del programador este LED que tiene diferentes colores, es un RGB, de tal forma que nos sirve para ver la comunicación que tenemos desde la aplicación o el IDE que vayamos a utilizar desde el host o PC, ¿no? Ya vimos que había diferentes entornos de programación que podemos utilizar con este tipo de microcontroladores. Podemos utilizar Keil, ¿no?, que es de pago, aunque tiene una versión de evaluación, IAR, diferentes IDEs basados en GCC, en el compilador GCC, y lo que es el sistema de programación ARM-Embed, ¿no?, que es online y lo podemos utilizar de forma gratuita online. Aquí vamos a empezar de momento con el software oficial, que es gratuito, solo hay que registrarse en la página para poder descargarlo e instalarlo en un sistema, como veis aquí, que Windows 7, 8, 10 o Linux, ¿no? En este caso lo haré en un sistema operativo Windows, pero podéis utilizar cualquier otro. En este primer vídeo vamos a ver cómo se programa el Hola Mundo, que es básicamente el parpadeo de un LED que estamos acostumbrados a utilizar en cualquier microcontrolador. Vamos a ver también cómo programar una entrada digital, por ejemplo cuando pulse el botón que me encienda un LED o cualquier otra acción. Y vamos a ver también cómo depurar nuestro código. Lo que es el programador ST-Link V2 también hace las funciones de depuración. Por tanto, vamos a ver todas esas funciones, qué documentación vamos a utilizar y vamos a realizar nuestro primer ejemplo. Si te interesa, quédate y vamos a ello. Un tema importantísimo a la hora de empezar a programar con cualquier familia de microcontroladores o arquitectura de microcontroladores es ver la documentación y herramientas de desarrollo que el fabricante nos facilita, porque si no sería un trabajo de chinos, ¿no? Podemos tener un microcontrolador que sea la leche, ¿no?, pero si no tenemos herramientas para programarlo, pues sería muy difícil y no sería útil, ¿no?, con cara de vista al usuario. En la página st.com tenemos toda la información que necesitamos para trabajar con este tipo de microcontroladores.
Hay que tener en cuenta que ST es una empresa comercial que lo que busca es lucrarse con los microcontroladores que fabrica y que vende. Por tanto, les interesa mucho tener una buena documentación y herramientas de desarrollo para ser atractivo, digamos, al público en general y que compre sus microcontroladores. Si vamos al enlace que pone STM32 zona de desarrolladores, tenemos toda la documentación que necesitamos para trabajar con estos microcontroladores. Está de forma estructurada y muy bien. La documentación es muy amplia, pero vamos a ver que para empezar solo vamos a necesitar unos cuantos archivos o PDF, ¿no? Bien, si empezamos por dar un vistazo a todo lo que incluye, si nosotros queremos trabajar con un solo microcontrolador para montarlo en nuestra placa de desarrollo que hemos creado, pues entonces directamente pulsamos sobre este icono y aquí tenemos las diferentes familias ordenadas según unas determinadas características. Si queremos un alto rendimiento, por alto rendimiento, pues tenemos la familia 32F o Cortex M3, Cortex M4, M7, etcétera. La que nosotros tenemos lo que es en el ejemplo que vamos a hacer, como hemos visto, es la Cortex M7 o, como veis ahí, F746ZG. Este es el micro que incorpora aquí, que tenemos aquí. No se ve bien ahí en el vídeo, pero es lo mismo, ¿no? Y es la denominación técnica de lo que es esta placa, ¿no? Bien, entonces si nosotros queremos obtener toda la documentación de ese micro, en concreto de esa placa, hacemos clic sobre el enlace, ¿no? En selector de productos. Aquí no aparecerán, tarda un poquito en cargarse porque son muchos, aquí no aparecerán todos los microcontroladores de esa familia, ¿no? Como veis hay un montón. Nosotros seleccionamos el nuestro, creo que está en la página 5, ¿no? ¿Veis? Aquí STM32F 746ZG. Como veis aquí tenemos una descripción de todo lo que incluye, los puertos, etcétera, relojes, frecuencia, memoria, todo lo necesario, ¿no? Pues hacemos clic sobre el microcontrolador y directamente aquí tenemos el enlace a la documentación. Nos podemos bajar el datasheet si queremos, sin ningún problema. Y si vamos a la parte de documentación, pues igual. Aquí tenemos el manual de referencia, notas de aplicación, manuales, etcétera, datasheet. Si vamos a la parte de CAD recursos, pues desde aquí nos podemos bajar los footprint, los símbolos, el esquemático. Como veis está todo muy bien, digamos, estructurado y muy bien documentado, ¿no? Bueno, si seguimos y lo que queremos es, por ejemplo, trabajar con una placa de desarrollo, pues vamos para abajo y aquí tenemos las diferentes placas de desarrollo o placas demo que queremos. Si concretamente estamos viendo el núcleo 144, hacemos clic sobre este tipo de placas y aquí tenemos todas las que hay. Concretamente la nuestra era la 746ZG, pues le damos aquí, clic aquí, pues lo mismo, nos podemos bajar lo que es la documentación con todo lo que tenemos. Aquí por ejemplo vemos y tenemos toda la documentación, la placa, bajamos una por ejemplo, yo ya me había descargado ese, bueno, lo voy a guardar y aquí se nos muestra todas las propiedades que tiene la placa, pinao, etcétera, ¿no? El esquemático incluso, todo viene igual que si fuera un micro por separado, viene con esta placa en concreto, ¿no? Aquí tenéis todos los ejemplos que corresponde a esta placa, ¿no? Presentaciones, capas, bueno, está todo bastante bien estructurado. Bien, si seguimos viendo las herramientas que tenemos, tenemos el software, ¿no? El software de desarrollo. Software de desarrollo, como vemos, ST desarrolla varios entornos de desarrollo. Tenemos el STM32QMX, ¿no? Que lo que me hace es como si fuera un wizard, ¿no? Que me configura o me genera código C o C++ directamente para implementar la inicialización de los recursos hardware que nosotros queremos utilizar, por ejemplo los timers, los puertos de entrada y salida. Si queremos utilizar un bus I2C, SPI, etcétera, directamente me lo inicializa y me genera ese código que yo luego puedo insertar en otras herramientas de desarrollo como Keil, IAR, etcétera, ¿no? E incluso
M32QID, ¿no? Que es el siguiente, que es el que vamos a utilizar, porque aquí ya viene todo, viene la configuración, inicialización del código, un editor de código, la compilación, cómo depurar código y programar el binario, ¿no? Todo viene integrado dentro de este entorno que, como he dicho, si hacemos clic aquí, pues nos lo podemos descargar. ¿Cómo? Pues vamos a la parte de descargas, de obtener software, aquí está, y desde aquí podemos descargarnos la versión, la última versión, que en este caso es la 1.11 para el sistema operativo que lo queremos instalar. Como he dicho, se instala en Linux, Windows o Mac, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Pues lo único que hay que hacer, bueno, si yo intentara descargarme la última versión, le doy aquí, me va a pedir la licencia de aceptar y me tengo que registrar. Si no me he registrado, lo único que hay que poner es un nombre y un email. Me registro y me lo descargo. Yo ya me lo he descargado y no tiene nada más. Y ya tendríamos el software que vamos a utilizar en estos ejemplos, tanto para utilizarlo con esta placa demo como las otras que voy a utilizar, que hemos visto del Cortex M4, ¿no? Bien, pues una vez que tenemos el software, ¿qué más tenemos? Bien, pues nosotros seguimos mirando por aquí y como veis aquí, nosotros tenemos la opción de programar lo que es el microcontrolador a través de código ensamblador, utilizando una serie sabiendo los registros y una serie de síntesis para programar en código ensamblador y de ahí generar el ejecutable o código máquina. Pero eso, si vemos el manual, vamos a ver si lo tenemos, esta parte, si vamos a la parte, vamos a ver, si vamos a la parte primera, y nos descargamos el manual, los manuales que hay en ese micro, en la documentación, vemos que tenemos programación manual, que aquí le llama, es programación en ensamblador. Si yo me descargo este documento, vamos a ver que aquí vamos al índice y tenemos el set de instrucciones para programar nuestro micro en ensamblador, como veis aquí. Esto, bueno, este documento pues sería una locura, ¿no? Si así a simple vista, sin conocer nada, ¿no? El que venga de Arduino o una cosa de esas, vaya lío, ¿no? Programar en ensamblador esto, ya dejaría de ver los vídeos o dejaría de intentar programar este microcontrolador. Pero realmente es mucho más fácil porque lo que es la empresa ha creado unos drivers, unas capas de abstracción que nos permite programar lo que es o utilizar los recursos de microcontrolador de forma muy sencilla. Un ejemplo de cómo sería eso lo tenemos en esta imagen. Nosotros tenemos aquí el hardware de lo que es el microcontrolador y tenemos una serie de capas de abstracción hardware que nos permite programar esos recursos a través de simples métodos o funciones. Vemos que tenemos varias capas. Tenemos la Device Driver, que es la que está más cercano, digamos, al hardware, y tenemos la HAL, ¿no? Esta capa de abstracción, que es la que más vamos a utilizar, es más que suficiente para programar casi todos los recursos que tiene lo que es el microcontrolador. Si queremos profundizar más a nivel de código máquina, pues bajaríamos a esta capa. Podemos utilizar en un mismo programa ambas capas si queremos. Y luego también tenemos capas superiores como la EQ, ¿no? Para determinados drivers, por ejemplo LCD, pantallas, etcétera. También podemos implementar un sistema operativo en tiempo real. Y en esta parte de aquí tendríamos la capa de aplicación, la que nosotros tenemos que programar de nuestro IDE, y dentro de esta capa pues tenemos la configuración que podemos hacer desde el propio IDE, ¿no? De, por ejemplo, inicialización, etcétera, ¿no? Eso se va a encargar lo que es el propio IDE de generar ese código en C, C++ para facilitarnos a nosotros la tarea. Bien, entonces, ¿cómo accedemos a esas librerías para ver cómo tenemos que programar y escribir nuestro código? Bien, pues si volvemos lo que es a la parte de recursos, nos habíamos quedado por aquí. Si seguimos bajando, vemos que aquí tenemos las diferentes familias y si soportan esos drivers, ¿no? Como vemos, la familia F7 pues si soporta la API HAL, FreeRTOS, etcétera, ¿no?
Entonces, si nosotros vamos bajando para abajo y hacemos clic en F7, los drivers de F7, en la documentación, tenemos concretamente en nuestra familia es el archivo UM19 UM1905. Si no lo descargamos, como vemos, es las capas HAL, ¿no? Ya lo tenía descargado, bueno, lo descargo otra vez y lo vemos. Y este es el, digamos, el documento que más vamos a utilizar, Fijaros que es un documento de 2236 páginas, ¿no? Entonces es una burrada, ¿no? El saber no ocupa lugar, no está mal empezar a leerlo todo en inglés, pero no hace falta, ¿no? Porque vamos a ir viendo cosas en concreto según los programas que vayamos haciendo de forma sencilla. Si vamos aquí, tenemos todo el contenido que hay. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver el Hola Mundo, que es el clásico parpadeo de un LED, ¿no? Entonces, ¿qué drivers tenemos que buscar? Por los que pongan GPIO. Entonces nos vamos por aquí, en esta parte, y aquí veis que pone HAL GPIO Generic Driver, ¿no? Hacemos clic ahí y aquí tenemos bueno, el tipo de datos que se utiliza en estas funciones, y más para adelante tenemos las funciones propiamente dichas que vamos a utilizar. Funciones de leer el estado de un pin, que va a ser la entrada digital que vamos a simular a través del pulsador este que hemos comentado, que es el pulsador de usuario, este que tenemos aquí. Vamos a pulsar, sería una entrada digital, y como resultado vamos a encender un LED. Podríamos hacer que se pusiera uno cualquier patilla del micro y desde ahí pues activar un relé, etcétera, ¿no? Aquí vamos a encender un LED de los tres que tiene, que son los tres LEDs que tenemos de salidas digitales ya conectadas a las patillas del micro. Veremos en el esquemático qué LED y qué pin corresponde a cada uno de los tres LEDs que hay, que es de color rojo, verde y azul. Y el otro ejemplo que vamos a ver también es el clásico parpadeo, que es el blink, ¿no? Entonces, ¿qué funciones vamos a utilizar, ¿no? Pues nos vamos aquí y decimos, bueno, para leer el estado del pin del pulsador, pues red pin, hacemos clic sobre él y aquí tenemos la función, ¿no? Y los parámetros que tenemos que pasarle. Este asterisco que aparece son realmente punteros. Nosotros le pasamos punteros. Un puntero en C o en C++ es una variable que guarda la dirección de memoria de otra variable. Al principio puede ser un poco complicado de entender, pero se utiliza mucho en C y es muy potente, ¿no? Entonces lo único que tenemos que saber es que la X corresponde a una letra que va de la A a la K, que son los puertos que hay de salida en este tipo de microcontrolador. Y GPIO pin pues especifica el pin donde vamos a leer su estado, ¿no? de cada uno de los puertos que tiene. Eso es lo único que necesitamos saber, la inicialización de lo que es la función para utilizar la lectura de pin ya lo va a hacer directamente el wizard, que veremos en el ejemplo cómo se hace. Bien, otro ejemplo, o sea, otra función que vamos a utilizar, tenemos el de escribir un pin. En este caso ponerlo a 1 o a 0, pues cuando nosotros leamos el estado, cuando pulsemos y queremos que se encienda un LED, pues tendremos que escribir en nuestro código que el LED X, el que sea de los tres que hay, se ponga a estado 1 o 0, según sea activo con nivel bajo o 0. Eso lo veremos en el esquema. Y para que parpadee el LED vamos a utilizar la función toggle pin, que es cuando lo que es el programa pasa por ahí, por esa parte del código. Si el pin está a 0 lo pone a 1, y si está a 1 lo pone a 0. Eso va a hacer el parpadeo de un LED con otra función más que vamos a incluir, que es HAL delay, ¿no? Si no lo encontramos directamente aquí, lo podemos buscar directamente en el buscador. Podemos buscar, escribimos HAL delay, que yo ya lo había puesto ahí, y aquí tenemos lo que es la función, los resultados obtenidos. Vamos para abajo y aquí tenemos la función HAL delay. Tenemos que inicializarla y veremos aquí, si hacemos clic sobre ella, los parámetros que
tenemos que enviarle, y simplemente es un entero de 32 bits con el tiempo en milisegundos que queremos que esté, digamos, esperando hasta que el programa salte a la siguiente instrucción. Con esas tres funciones ya tenemos para realizar nuestro primer ejemplo de Hola Mundo y ver cómo funciona lo que son la entrada y salida digital, que lo vamos a ver a continuación. Una vez que no hemos descargado el ejecutable, pues tendremos, en este caso es para un sistema operativo Windows, pues tendremos un .s. Doble clic y le dais al siguiente y finalizar. Ahí estará todo, drivers, manuales, etcétera. No necesitáis hacer nada más. Una vez que está instalado, pues aparecerá un icono en el escritorio con que ponga STM32QID, ¿no? Esta es la versión 1.11 que, como hemos visto, era la última. Le damos doble clic y la aplicación se empezará a ejecutar. Tarda un poquito en cargar y nos pregunta cuál va a ser nuestro espacio de trabajo, dónde vamos a ir guardando los ejemplos. Podemos dejarlo por defecto o elegir cualquier carpeta que tengamos en nuestro ordenador. Yo voy a utilizar esta y le voy a dar a lanzar. Si no queremos que aparezca de nuevo este mensaje, pues le damos aquí, utilizarlo como defecto, y le damos a lanzar. Bueno, la primera vez que iniciamos el IDE tenemos esta ventana, ¿no? Donde desde la parte central, pues como siempre nos invita, pues, a ir a la wiki, a la información, manuales, vídeos, etcétera. Y desde la parte izquierda tenemos una serie de botones donde podemos iniciar un nuevo proyecto STM32, arrancar un nuevo proyecto desde STM32QMX, que si os acordáis era el IDE o el entorno que nos permitía generar, digamos, esqueletos o generar código C o C++ para otros entornos de programación, ¿no? Como Kiel, etcétera. Entre ellos también el propio IDE de STM32Q, ¿no? Importar un proyecto, importar 32 un ejemplo, ¿no? de otro proyecto ya hecho, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es darle a arrancar nuevo proyecto STM32. Le damos ahí. Y ahí se empieza a inicializar nuestro wizard, que nos va a permitir configurar los recursos hardware de nuestro micro o nuestra placa demo. Bien, nos aparece esta ventana, ¿no? Donde tenemos varias pestañas, ¿no? Desde la primera, pues podemos, como veis, seleccionar un micro, si nuestro caso es que tenemos el micro y lo tenemos implementado, por ejemplo, en nuestra placa propia, ¿no? De desarrollo. Aquí podemos elegir cualquiera de los micros. Si no tenemos claro qué micro utilizar, también nos permite con un buscador donde, en función de los recursos hardware que necesita nuestro proyecto, encontrar el micro adecuado, ya sea por la cantidad de memoria, de timer, de convertidores analógicos digitales, de interfaces I2C, SPI, I2S, bueno, ahí como veis infinidad, USB. Bueno, en función de eso podemos buscar nuestro micro concreto. Si lo que tenemos es una placa demo, como la Núcleo 144, pues entonces nos vamos a la pestaña que pone Board Selector. Y aquí buscamos nuestra placa, que era la Núcleo F746ZG. Lo buscamos, Núcleo 746 ZG. Aquí la tenemos, la seleccionamos. Desde aquí fijaros que podemos acceder a toda la documentación, manuales, incluso lo que son a lo que son a los archivos Heber, esquemáticos, etcétera, al datasheet de la placa. Veis que tenemos información, toda la que queremos, ¿no? Este es el esquema que veremos más adelante. También podemos comprarla desde aquí, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Bueno, la seleccionamos y le damos a Next, a próximo. Desde aquí le tenemos que poner un nombre a nuestro proyecto. Vamos a ponerle ejemplo 0.
porque es el primero que vamos a hacer. Seleccionamos el directorio que habíamos elegido anteriormente donde se van a guardar nuestros ejemplos y las opciones que tenemos. Podemos generar código en C, C++, podemos ejecutar que se cree un ejecutable o una librería estática y que sea un proyecto del tipo STMQ o un proyecto vacío, ¿no? Le vamos a dejar estas opciones por defecto y le damos a dar a Finish. Si le damos a Next nos da otras opciones, ¿no? Como vemos aquí, pero vamos a dejar las opciones que vienen por defecto, ¿no? Le damos a Finish. Y ahí nos dice inicializar todos los periféricos por defecto. Eso quiere decir que como ha detectado la placa que es, nos está diciendo si queremos que genere el código para todos los periféricos asociados que tiene esta placa en concreto. Como solo vamos a hacer un ejemplo de entrada y salida digitales, le vamos a decir que no. Y aquí nos pregunta si queremos, si este Device Configuration Tool está asociado con Device Configuration Tool perspectiva. Tú quieres abrir la perspectiva, digamos, la interfaz gráfica que vamos a tener para configurar nuestros pines de entrada y salida, le vamos a decir que sí. Y ahí se está cargando el archivo que nos va a permitir configurar gráficamente los pines de nuestro microcontrolador. Bien, una vez que se nos ha abierto este entorno, desde aquí tenemos varias opciones. Como vemos, desde la parte central directamente podemos configurar nuestros pines de entrada y salida. Aquí nos ha aparecido pines ya configurados, ¿no? Pero como vemos, algunos están de color beige, verde claro. Estos no se pueden configurar porque son pines de alimentación y pines reservados para el funcionamiento de lo que es el micro. Sin embargo, los que están de gris, si pulsamos sobre lo que es el botón, nos sale una serie de funciones que podemos configurar para este pin concreto. Si le damos, por ejemplo, a este pin GPIO de entrada, ¿no? Se nos queda marcado como entrada con una chincheta. Podemos resetearlo de nuevo. Si hacemos clic, podemos reset estado y volvemos a liberarlo. Bien, como tenemos algunos pines configurados y nosotros queremos hacer un proyecto limpio desde cero, pues entonces si nos vamos aquí a Pinout, tiene la opción de Clear Pinout, ¿no? Le damos, ¿está seguro, no? Que de limpiar todos los pines, decimos que sí. Y como vemos ahora tenemos nuestro micro limpio, ¿no? Para empezar a configurarlo. También podemos configurar las opciones de hardware desde la pestaña, desde la parte izquierda. Como vemos, podemos configurar los timers, los pines analógicos, los GPIO, ¿no? Etcétera. Desde aquí también podemos hacerlo. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde la parte central de lo que es la pestaña. Luego también podemos configurar lo que es el reloj, ¿no? El reloj del sistema tiene varios prescales, posescales, etcétera, varias fuentes de lo que es reloj. Desde aquí podríamos configurarlo, ¿lo veis? Para variar la frecuencia de nuestro microcontrolador o de los buses que tiene asociados, ¿no? Como veis, hay diferentes prescales y posescales para hacer esa operación. De momento vamos a dejar las opciones que vienen por defecto. Aquí tenemos Project Manager, donde viene pues directorios por defecto, tamaño de lo que es la pantalla, etcétera. Bueno, eso no lo tocamos, lo dejamos por defecto. Y luego viene en Tools, en herramientas, podemos también incluso saber el consumo, ¿no? Que tiene nuestro micro en función de los periféricos que le hayamos asociado o que estén en funcionamiento. Vamos a dejar también esta opción para más adelante, y volvemos a la opción de Pinout y configuración. En nuestro ejemplo que queríamos hacer de entradas y salidas digitales, bueno, habíamos visto que aquí tengo yo ya conectado mi placa al puerto USB del ordenador con la conexión mini USB que tiene la placa del programador depurador. Vemos que tiene, bueno, este LED no sé si se verá bien, está de color rojo fijo, ¿no? Aquí me está indicando que la placa está conectada, pero ahora mismo no se le ha mandado información ni nada. Tiene el LED de alimentación encendido y aquí tenemos los tres LED rojo, verde y azul que son de salida, ¿vale?
y los pulsadores, el pulsador de entrada que vamos a utilizar y el de reset para resetear la placa. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hemos dicho que queríamos hacer un ejemplo de lo que es un LED de estos, cualquiera de ellos, parpadeando, ¿no? Y otro de entrada y salida digital. El circuito va a ser muy simple, o sea, yo cuando pulse aquí, me va a detectar que tengo un 1, ¿no? O un 0, depende cuando veamos en la placa si es activo a nivel 0 o a nivel, o sea, a nivel bajo o a nivel alto, y eso me va a producir un evento que me va a encender otro LED de los 3 que tenemos, ¿no? Esa es la idea de nuestro proyecto. Entonces tenemos que identificar en el esquema, ¿no? Que dónde van conectados, a qué pines del micro van conectados estos LEDs que están ya fijos en lo que es en la placa, y lo mismo para el pulsador, ¿no? Bien, vamos a verlo. Para ello abrimos el esquema y vamos a ver. Bien, aquí vamos a ampliarlo un poco más. Tenemos lo que son el pinado de lo que es el micro. Como veis, el 144, ¿no? 144 pines que tiene. Y aquí podemos ver ya primero el botón B1, que es el botón de usuario. Vemos que normalmente cuando está sin pulsar, la entrada, que es la PC13, está a nivel bajo. Cuando yo pulso el pulsador, lo que hago es ponerlo a alimentación, a VSUDD, a través de la resistencia R59. Por tanto, es activo, digamos, a nivel alto, ¿no? Cuando yo pulso, meto un 1, para dejarlo más o menos claro, que serían los 3,3 voltios o la alimentación que tenga VSUDD. Luego vemos, tenemos dos LED, por ejemplo, aquí tenemos el LED Blue, que es azul, ¿no? Que está conectado a través de una resistencia de 680 a través de R31, y tenemos el LED rojo. El LED azul va conectado al pin BB7, como veis aquí, 137, que se denomina PB7. Bien, y el LED rojo va conectado al PB14. Pues con esto ya tenemos todo lo necesario para empezar a configurar nuestra plantilla desde el IDE, ¿no? Vamos para acá. Aumentamos con la ruleta del ratón, lo vamos haciendo más grande, y entonces hemos dicho que PB7, que era este, iba a ser el LED azul, ¿no? Como hemos visto. Entonces lo vamos a configurar como un pin de salida, GPIO out, ¿vale? Y si fijaros que si hago con el botón derecho, pulso sobre el pin, puedo añadir una etiqueta. En vez de llamarle GPIO out, ¿no? El pin PB7, le puedo poner una etiqueta a mi pin, ¿no? Para identificarlo más fácilmente en el código. Le voy a poner, por ejemplo, LED-azul. Le doy a Enter y a partir de ahí este pin se identificará cuando genere el código como LED azul. Luego tenemos también el PC13, si os acordáis, el PC13 creo que era. PC13 era el pulsador, ¿no? Bien, el pulsador lo vamos a... PC13 está aquí, como veis. Esto lo vamos a configurar como una entrada. Vamos a ver, GPIO input, una entrada digital. Y le vamos a poner el nombre de, por ejemplo, pulsador-B1. Vale, y ahora nos queda configurar el otro LED. Cuando yo ponga O1 pulsando el pulsador, este pin, el PC13, se me tiene que encender el LED que habíamos dicho que íbamos a utilizar, el LED rojo, que era LED rojo, era este de aquí, PB14, ¿vale? Pues entonces vamos a buscar este LED en el pinao, PB14, aquí lo vemos, y lo vamos a configurar como salida. Y lo mismo que el otro, le vamos a poner una etiqueta que le vamos a llamar LED-rojo. No sé si he puesto mayúscula en el otro, a ver.
Sí, la primera mayúscula en los dos. Entonces, hay que tener en cuenta que C discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Muy importante luego para no cometer error de síntesis en lo que es en el código. LED rojo. Vale, pues ya tenemos configurado nuestros pines, nuestro reloj por defecto. En nuestra plantilla, pero como veis aquí no ha generado ningún código. Para ello tenemos que guardar esta configuración y compilar, ¿vale? Entonces vamos a ir a guardar, podemos hacerlo dándole desde aquí, nos dice, ¿tú quieres generar el código? ¿No? Le decimos que sí. Esta opción puede ser asociada con C++ perspectiva, ¿tú quieres abrir la perspectiva ahora? Le vamos a decir que sí. Y ahí se está compilando y generando todos los archivos necesarios para funcionar con esta configuración por defecto que hemos iniciado. Fijaros que todo lo que es la inicialización de los pines como salida, como entrada, la frecuencia de reloj, todo eso me lo está configurando automáticamente la plantilla a través de este wizard, ¿no? Fijaros que me ha generado todos estos archivos que vemos aquí. Includes un montón, ¿no? Y eso que solo hemos configurado 3 pines, ¿no? Pero no pasa nada, Esto, por ejemplo, en otros entornos como Arduino existe también. Lo que pasa que no lo muestra el IDE. Uno está programando y piensa, oh, qué fácil que es esto, que solo tengo que aquí con cuatro sentencias el loop, un while, no sé qué, ponga aquí tal salida y ya está. Pero lo oculta. Aquí lo está mostrando. No pasa nada. Todos estos archivos, si no sabemos lo que hacen o tenemos dudas, no los tocamos. Entonces, ¿dónde tenemos que introducir nuestro código en base a lo que hemos configurado con el wizard? Pues entonces nos vamos a Core, en la carpeta src, la abrimos y tenemos nuestra función main. Ahí es donde vamos a incluir generalmente todo nuestro código. A medida que nuestro código se haga más complejo, pues tendremos que añadir drivers, si no están por defecto incluidos en el micro, añadirlos manualmente, archivos de cabecera, etcétera. Pero eso sería proyectos más avanzados. Como esto estamos empezando desde cero, todo el código que vamos a necesitar incluir está en la función main. Lo abrimos y como veis se nos abre la función main.c ya con un montón de código incluido por el wizard según las opciones que nosotros hemos configurado, ¿no?, en el wizard, ¿no? Fijaros que tiene una serie de comentarios donde nos invita a introducir código de usuario. Bien, estos comentarios los podemos borrar y va a seguir funcionando, pero no aconsejo que lo hagáis. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos código aquí para que realice nuestro programa, nuestras funciones que queremos que haga, y no lo escribimos dentro de esos comentarios donde pone incluir el código, luego si volvemos a cambiar la configuración en el wizard, nos va a borrar todo lo que no esté dentro de esos comentarios. Por tanto, debemos de tener eso en cuenta y escribir el código en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros en el detalle. Yo ahora mismo, tal y como lo tengo, bueno, voy a minimizar esto un poco para que se vea también la placa. Vamos a ponerlo así para que se vea todo. Yo ahora mismo podría, digamos, compilar o correr ya este código. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta? Bien, si vemos aquí aparece como una garrapata donde está debug, ¿vale? Desde aquí, desde este relojito, podemos seleccionar si queremos estar en modo debug, es decir, depurando nuestro programa porque todavía no está listo, o pasar a una versión release. Lo dejamos en la versión debug. Si os fijáis también, la parte de lo que es el IDE es muy familiar porque está realizado con Eclipse. Ya hemos visto ejemplos de Eclipse con otros compiladores o IDEs de otros proyectos, ¿no? Bien, entonces ahora mismo tenemos debug, y si vamos aquí sobre la garrapata esta y pinchamos en debug configuración, desde aquí bueno, tenemos las opciones de depuración, depuración que incluye el debugger que trae la placa, ¿no? Entonces debemos de seleccionar el debugger. Normalmente ya vendrá que esté ST-Link
ST-Link GDB Server, es el que viene por defecto con la placa. Podemos seleccionar otro, por ejemplo el Seger J-Link. Seger J-Link, bueno, tengo aquí uno que quiero probar también en otros ejemplos, donde a ver qué tal funciona. Trae su propio IDE para arquitectura ARM con un montón de micros. Este es un clon chino. Bueno, realmente el original es bastante caro, pero si vamos a trabajar con estos proyectos de forma profesional sí que deberíamos de comprarlo. Bien, luego bueno, seleccionamos esto y con eso ya lo tenemos listo, ¿no? Está todo correcto. Y yo ahora mismo, si quiero correr el programa, ¿no?, le doy a la flechita, y fijaros aquí, este no sé si se verá bien ahí, pero este le está parpadeando, no se ve bien ahí, está parpadeando. Quiere decir que el programa se está cargando lo que es en el micro. El programa no hace nada, no me ha dado ningún error ni nada, pero no hace nada porque no he incluido nada de código en la función main, donde tengo que normalmente incluir el código, ¿no? Entonces vamos a incluir el código para que haga lo que nosotros queremos, que hemos dicho que era cuando yo pulse el pulsador B1 se me encienda el LED rojo y de forma continua me esté parpadeando el LED azul, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bien, en la función main vamos a declarar una variable que realmente no hace falta, pero la quiero incluir para que luego veamos la función de depuración como es, ¿no? Entonces voy a incluir una variable de tipo entero, le voy a llamar x, y la voy a inicializar a 0, ¿vale? Eso por un lado. Bien, y luego nos vamos a ir al bucle while, que es donde el programa entra y se está ejecutando de forma continua. Es el equivalente al bucle loop de Arduino, ¿no? Y aquí dice user código begin while, ¿no? Pues aquí donde tengo que empezar a incluir el código que quiero añadir. Entonces, a la variable que he creado le voy a asignar el estado del pulsador. ¿Cómo hago eso? Pues con las funciones HAL, acordáis que era HAL-GPU read pin, ¿no? Entonces le pongo igual a HAL, hay que tener en cuenta las mayúsculas, -GPU, si no me acuerdo de qué función es, puedo pulsar la tecla control y espacio y automáticamente me sale el menú contextual donde ya puedo seleccionar aquí HAL GPU read pin, ¿no? Bien, y aquí ya me invita a que pongan los parámetros que necesita la función, que era, como dijimos, si no os acordáis, en el read pin, lo vemos aquí, admitía dos parámetros donde la X era una letra de la A a la K con el puerto que queríamos leer y el GPU pin era el nombre del pin, que nosotros lo habíamos puesto con una etiqueta, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos otra vez a nuestro código. Aquí era GPU C, si os acordáis, ¿vale? Lo podemos ver siempre todo esto aquí, ¿no? Fijaros, el pulsador estaba en el puerto C y le habíamos puesto pulsador -B1, ¿vale? Bien, volvemos otra vez a nuestro código main, GPU C, y qué pin era, pues pulsador -B1 pin, ¿no? Es el nombre que le había puesto, pulsador -B1 pin, ¿no? Así estaría, ¿no? Si no nos acordamos exactamente del nombre, pues bajamos, bueno, aquí siempre hay que poner punto y coma, ¿vale? Si no nos acordamos, pues bajamos para abajo y aquí tenemos las definiciones que nos ha creado el wizard, ¿veis? Pulsador B1, la primera mayúscula, -pin, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Vale, perfecto. Entonces, eso lo hemos asignado a la variable X y vamos a crear un if else, ¿no? Si abro paréntesis, X es igual a 1, las asignaciones se hacen con igual y la comparación con doble igual. Entonces, abro llave. Bueno, aquí me he columpiado, esto hay que poner aquí, ¿vale? Ahí estaría correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Escribir y poner a 1 el LED rojo, ¿vale? Pues me pongo HAL GPU control para abrir y quiero escribir en el LED rojo, que es vamos a ver, write
pin, ¿no? Ahí está, le doy doble clic y aquí me invita a poner la variable. ¿Dónde estaba el rojo? ¿En qué puerto? En el puerto B, ¿vale? ¿Qué pin era el que teníamos que poner? Pues era LED rojo _ pin, ¿no? Pues ponemos aquí LED rojo, LED rojo _pin, ¿no? Era ese. Y luego qué estado, aquí sería el cómo vamos a poner el pin, si a 1 o a 0. Para eso hay también una etiqueta que ha definido el propio compilador que se llama set o reset, ¿no? Entonces ponemos GPIO, aquí borramos, GPIO pin set, y punto y coma. Bien, esto si no nos he equivocado, que probablemente sí, vamos a ver cómo es en el esquema. Teníamos que poner los parámetros que tenía. GPIO era todo mayúscula, GPIO pin set, ¿vale? Vamos a ver. Y vemos que se nos ha puesto en un color azulito, ha reconocido esa etiqueta, esa identificación, que normalmente aquí si ponemos 1 me va a funcionar igual, seguro. Bien, entonces ya tenemos lo que queremos que haga cuando pulse el pulsador, y aquí vamos a poner un else, ¿no? Si no se cumple eso, si no pulso el pulsador, hago otra vez llave, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo contrario, que se ponga a reset, ¿no? Pues entonces, bueno, pues esto lo puedo copiar porque es lo mismo, control C, control V, y aquí voy a sustituir esto por GPIO pin reset, ¿vale? Bien, ya tenemos la parte de nuestro entrada y salida digitales. Cuando yo pulse el pulsador me lo va a guardar y el programa pase por esta parte del programa que está constantemente en un bucle infinito, ¿no? Me lo va a guardar en la variable x. Si x igual a 1, pues entonces me va a prender el LED rojo que había definido en el puerto B, ¿no? Y si no, pues se va a poner a reset, se va a apagar. Bien, ahora nos queda la parte del LED parpadeante que habíamos definido como el pin azul. Para ello vamos a utilizar lo que es la función toggle, pues lo mismo, aquí debajo ponemos HAL-GPIO, ponemos otra vez control esto para que nos salga, y aquí definimos la función toggle, ¿vale? Y aquí lo único que tenemos que poner en qué puerto estaba el pin, pues el puerto B, si os acordáis, ¿vale? Y que queremos GPIO en qué pin, ¿no? Pues habíamos puesto LED azul pin, ¿no? Vale, pues esto le ponemos aquí, sustituimos LED azul pin, ¿vale? Y punto y coma, siempre hay que olvidarse del punto y coma. Bien, pues si no me he equivocado, bueno, y ahora, bueno, esto si lo pusiera tal cual, la frecuencia del reloj sería muy alta y entonces mi ojo no vería el LED parpadeando, lo vería fijo, ¿no? Azul. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que introducir? Introducir un delay. ¿Que cómo se introducía? Pues simplemente con la función HAL-delay. Si no nos acordamos, lo mismo, control barra espaciadora, y aquí la tenemos, delay. Y aquí vamos a poner el retardo que queremos incluir en milisegundos. Vamos a poner 300 milisegundos. Y punto y coma, como siempre. Bueno, pues ya tenemos, creo, todo para compilar de nuevo. Esto me guarda y me compila. Vamos a ver si hay errores. No hay errores, cero warning. Vale, vamos a poner lo que es la foto de la placa aquí, a ver qué ocurre. Vale, voy a intentar enfocar un poquito más, a ver si se puede ver mejor. Bueno, a ver si se ve mejor ahí.
Bien, voy a darle al play y entonces me debe de empezar a depurar el programa y a ejecutarse. Bien, como veis, bueno, se verá bien el color ahí en el vídeo. Este es el LED azul y está parpadeando a la frecuencia de 300 milisegundos que le había puesto en el programa. Ahora, el otro, cuando yo pulse el pulsador B1, se me debe encender el LED rojo. Vamos a ver si es así. Ahí vemos, cuando pulso se enciende el LED rojo y cuando suelto se apaga. Por tanto, hemos realizado nuestro primer ejemplo. Hemos comprobado que todo el IDE funciona perfectamente. Hemos creado un ejemplo con entradas y salidas digitales muy sencillo, pero es el primer ejemplo que hay que hacer para comprobar que todo funciona correctamente, que compila, que no tenemos, que enlaza bien lo que es el debugger y que nuestro programa funciona. Ahora bien, yo puedo también, si mi programa no funciona a la primera, depurar mi programa, estableciendo breakpoint, ejecutando el programa paso a paso, etcétera, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil. Yo, por ejemplo, si me vengo aquí a la parte de run, puedo depurar mi programa, o bien dándole aquí, o pulsando F11, o haciendo clic sobre la garrapata. Eso da igual, ¿no? Entonces, cuando le doy ahí, fijaros que me cambia el entorno a modo de depuración y ahí me aparece, ¿no? Pues un botón de parar, otro botón de ejecutar paso a paso, de saltar sobre una subrutina, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a poner, y aquí bueno tener acceso a los registros, ¿no? Como veis aquí, de mi micro o a las variables que he creado. Por eso creé la variable X, ¿no? Para ver el estado. ¿Y cómo podía ver su estado? Pues, por ejemplo, después de poner un breakpoint y ejecutar el programa paso a paso. Para ello, fijaros que me voy a ir aquí donde había puesto el if, si x igual a 1. Si hago clic sobre el botón derecho, puedo añadir breakpoint, ¿no? Me pregunta qué tipo de breakpoint. Voy a dejar el regular, hay varios, ¿no? Aplico y aquí tengo mi breakpoint creado. Entonces, si yo pulso, le doy a ejecutar o pulso F8, el programa se me va a parar ahí, ¿veis? Y el valor de la variable que tengo es 0. Bien, ahora yo lo que voy a hacer, voy a tener pulsado el pulsador y voy a darle otra vez a F8. Fijaros que el programa me ha hecho un ciclo, me ha vuelto otra vez ahí y ahora el valor de la variable es 1. Yo podría ejecutar también el programa paso a paso, lo cual me entraría en la función esta que tenemos aquí. Puedo pulsar para que salte sobre la función y me vaya a la siguiente, etcétera. Y puedo depurar mi programa de una forma fácil y todo integrado, todo el paquete viene integrado en el IDE, lo que es en la parte de hardware del programador depurador, en el IDE del programa todo el software, etcétera. Una vez que yo he depurado mi programa, pues yo le doy sobre el botón terminar y me vuelvo a la siguiente entorno, que es donde edito mi código para escribirlo. Y nada más, amigos, en este vídeo se ha hecho demasiado largo, pero hemos visto muchas cosas. Hemos visto toda la documentación que incorpora los microcontroladores STM32, hemos visto cómo instalar el software, qué tipo de software hay, hemos visto cómo se programa, hemos creado nuestro Hola Mundo con nuestro LED parpadeante y hemos hecho también utilizado otras funciones de entrada y salidas digitales. ¿Y qué queda ahora? Lo que queda ahora es seguir viendo funciones con ejemplos prácticos, cómo se utilizan las interrupciones, los convertidores analógicos digitales, cómo se utiliza los buses SPI, I2C, cómo se instala los drivers, por ejemplo, para conectar una pantalla LCD o cualquier otra cosa, controlar un motor, un servo, ¿no? Son las cosas básicas, tipo de proyectos que, basándonos en ejemplos que ya hay, pues podemos desarrollar los nuestros propios. Nada más, si te ha gustado el vídeo, me ha costado bastante tiempo hacerlo y trabajo, dale a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.